Sería buena tarde, buenas tardes, que es bonne soirée, es decir, bonne soirée. Bueno, como cada año nos reunimos aquí la semana que es el aniversario, el cumpleaños de José Luis Jiménez Frontín, que como sabéis nos dejó hace 16 años, para otorgar el premio, que es un premio siempre asociado a gente que lo conoció y que se han distinguido por el diálogo intercultural, en este caso, en el caso de Pepe, que va más allá de las generaciones, de los idiomas, incluso de las culturas, porque claro, allí hemos tenido tanta gente con tantos años. Como sabéis, Pepe Rivas fue desde el año 1974 el impulsor de la revista Jo Blanco, que siempre hablan de toda esta historia de la contracultura como si fuera un género en sí, pero claro, son revistas que en algún momento llegaron a los 100-150.000 ejemplares. A ver qué diario vendía ahora eso. Eran revistas además de kiosco, que las ibas, las encargabas y estabas esperando, como mínimo los que éramos jóvenes, que éramos una parte del público que lo consumíamos, estábamos esperando de una manera ferviente que saliera esa revista, que era además el portavoz de muchas otras revistas y de muchos otros colectivos, porque teníais aquellas secciones como La Cloaca y todas las secciones de correspondencia, que eso sí que te lo puedes leer eternamente porque son poemas en sí, que también publicaban poemas, todos los poetillas le enviábamos ahí nuestros ripios, y el equipo de Pepe, que estaban los diferentes equipos, pues iban publicando todo eso. Es una época, a pesar de que... Hola, ¿qué tal? A pesar de que se ha explicado de muchas maneras, cuando sale Ajo Blanco el general todavía está vivo, y sabéis que la última época del general fue muy cruenta, y también sin él hubo bastantes muertos, que es un poco el grado de medición para saber si una cosa funciona o no. Por ejemplo, en el famoso mayo del 68 no hubo ningún muerto. Entonces dices, bueno, sí, muchos guardias y mucho para ir para abajo, pero luego era una cosa casi de buen rollo, con todas esas frases lapidarias, pues que la playa está debajo de los adoquines, el prohibido prohibir, todas esas cosas que nos gustaban tanto. No, aquí era lo bestia. Aquí se bebía whisky segoviano, y si te pillaba en la comisaría era muy fácil que te rompieran la cara si no te estabas calladito. Si te estabas calladito diciendo sí, pasaba. Pero si decían, este hijo de puta es un insolente catapam, no para torturarte ni nada, simplemente por la vieja afición de pegar, porque claro, el país de los bestias se definió de muchas maneras. Juan Goytisolo, por ejemplo, que ahora está saliendo mucho en los diarios con todos estos rollos, que violaron a la hija de su cuñada, pero que en realidad era gay, y el que la violaba era Jean Genet y tal y cual. Están todo el día en el diario con historias de estas. El Juan Goytisolo definía esto como el furgón de cola, y estaba viendo también estos días una definición que tiene: estos tíos son muy buenos pintando, pero intelectualmente son unos bestias. Y ese comportamiento del bestia, a pesar de estar aquí en un foro que precisamente no lo sois, es muy característico de la península. En contra eso había gente singular, había gente de una auténtica sopa de letras política. Decían que había más partidos trotskistas que militantes, o sea que había una cantidad de siglas, una auténtica sopa de letras de partidos marxistas revolucionarios, y también estábamos por ahí en medio
estábamos los disidentes, que éramos como un espectro de viejas ideologías, como era el anarquismo de la época de la guerra, también llevado por otros verales, por otros vericuetos. Por ejemplo, yo en algunos de los poemas eh, cojo frases de los libros más de memorias de Pepe, como dice, nosotros éramos más de untarnos con mermelada y chuparnos y tal igual, y había esa fracción de, de, de esta ideología, porque en realidad esto del anarquismo era como una cosa del siglo XIX. Entonces, claro, con que estos van tarde, en el furgón de Cuba, pues llega en el siglo XX. Y hay gente que dice, no, es que esto del anarquismo aquí funciona también porque es inherente al carácter. Esa es una pregunta que te haré luego, Pepe, que expliques por qué funciona aquí el anarquismo. Y dentro de todos estos anarquismos hay el anarquismo de la revista Jo Blanco, que como sabéis organizó conjuntamente con la CNT las famosas jornadas libertarias internacionales en verano de 1977, donde se reunieron ahí 1 millón de personas, o sea, una cosa absolutamente demencial, la gente que iba allí. Había muchos que iban con la esperanza de follar. Sí. Yo como militante de organización de la CNT os aseguro que de follar no follaba nada. También era muy jovencito, ¿eh? Pepe Rivas lo pilló un poquito más mayor, tiene 10 años más que yo, es nacido en Barcelona en el año 1951 y siempre ha tenido esta cosa que he puesto por ahí en la nota, asociada al entusiasmo. Es un entusiasta. Ciertamente, después también a veces te da la depre y desapareces en el Ampurdán o te vas al extranjero, pero en aquellos momentos ahora decimos sí que hay 3 ajo blancos, recuerdo que en aquella época distinguíamos entre el primer ajo blanco, el desplegable, luego el otro ajo blanco ya con una paginación de números árabes, y después ya hubo el ajo blanco posterior de finales de los 80 a los años 90, y luego este intento de nuevo ajo blanco que fueron 2 números, me parece, hace relativamente poco, ¿no? Sí, bueno, hubo 2 veces, en 2004 y 2016, 17 y 18, hasta el proceso. Sí, sí, sí. Pues ahí nos estuvimos moviendo. A él lo conozco pues eso desde el año 77, cuando en los locales esos de la CNT había un montón de locales de Ferran, de la CNT, todo el barrio antiguo estaba lleno de locales. Mira ahora si tuviéramos que cogerlo lo que costaría el alquiler de todos esos locales. Pepe ha sido el factotum y el revulsivo de todas estas ideas. Recuerdo que cuando estábamos en la CNT había unos trotskistas que decían, esto es una pajarraca joblanquera. A mí me quedó muy grabado eso, que lo decían tíos de estos que eran como muy dogmáticos. Y era, diríamos, una alternativa. Habían alternativas al despilfarro, alternativas al ocio, había todo un movimiento alternativo sobre diferentes bases, porque Ajo Blanco tampoco no era una revista estrictamente cultural. Después sí que salieron revistas especializadas en arquitectura, en poesía, en literatura en general, pero yo creo que el éxito de Ajo Blanco fue porque era una revista para todos los públicos, porque en realidad lo que trataba era subvertir la vida cotidiana. Y entonces, si te mirabas todo aquello, incluso sin entenderlo, a veces me costaba entender mucho, porque incluso cuando había visto alguna foto de estas pornográficas, había 4 o 5, no sabía exactamente cómo estaban colocados, me parecía todo un amasijo de carne, para que veáis un poco. Rivas fue a partir de 1974 uno de los agitadores desde la revista, como he dicho, y un incansable activista libertario que conjuntamente con la CNT convocaron las jornadas libertarias de verano de 1977, como he dicho. En paralelo a todo esto, él ha desarrollado una obra literaria y también de divulgación.
tengo un libro que lo quería traer, un libro que se titula ¿De qué van las comunas?, que publicó la Ediciones La Piqueta a finales de los años 70, y que era un libro que, al lado del libro de Josep María Garandell, que era también un gran amigo de Jiménez Frontín, eran dos manuales para ver lo que tenías que hacer, porque claro, decía, sí, ahora comuna, pero en realidad comuna era una casa que alquilabais entre varios, que como decía, ahora una orgía, bueno, ¿y esto cómo se hace? Bueno, pues esto cada uno con su pareja, pero con las puertas abiertas. Era así de naif. Eh, Pepe tiene muchas vidas, tiene muchos intereses, tiene libros fundamentales como este que he dicho, de que van las comunas. Para mí, él ya no lo saca en las solapas, o una biografía sobre el poeta griego Constantino Cavafis. Pepe, otra de las cosas que tiene es que está muy asociado a la poesía, a pesar de que disimula y solamente publica poesía dentro de los Ojos Blancos. Ahí sí que habías publicado algún poema. Más recientemente, que ya hace tiempo también, publicó, mira, Enrique Murillo, me parece que es el que entra, ¿verdad? Más recientemente firmó ese imprescindible Los 70 de Estajo, que es un recorrido que muchas veces dices, este tío debía llevar un dietario, ¿sí? ¿O no? Todo de memoria. Tengo memoria. Y Eh, papel. Ya. Y, y luego novelas como Encuentro en Berlín, Muerte en Ucrania, que es casi profético. Y su último ensayo, que hizo un ensayo también porque nos explicaba a Raúl, que está por aquí, que es ya de la nueva generación, a pesar de que dijiste que tenías 50 tacos o 52. Continuó mirando como un niño. Siempre, siempre serás un niño para nosotros. Eh, Dice, no, voy a hacer un ensayo, pero voy a hacer un ensayo para jóvenes, pues tiene esa mirada hacia los jóvenes que yo siempre pienso, pues es como muy tópico esto de los jóvenes, porque para mí joven continúan siendo los poetas Horacio y Virgilio y, y Ovidio, que son poetas de la época augusta. O sea, para mí esos son los jóvenes, y luego todo el resto estamos por aquí, eh, pues deambulando, ¿no? Intentando pasar el tiempo lo mejor posible. Y he hecho este ensayo que lo empecé a leer de manera desordenada, sin empezar por el principio, sino abriendo, que se titula Ángeles bailando en la cabeza de un alfiler. Me explican que a pesar de haber ido a la escuela con el hermano de Frontín, también lo conociste, y entonces estamos muy contentos de que has querido aceptar, por estas fechas que estás precisamente promocionando el Ángeles bailando en la cabeza de un alfiler, que si a alguno de los que sois más jóvenes os interesa un poco la movida, está bastante bien explicadito, y además, por su vinculación al periodismo, Pepe tiene la virtud de que lo escribe para que lo entienda todo el mundo, o sea que no es un ensayo postestructuralista de estos que dices que te va a provocar tirarte directamente al ibuprofeno. O sea que es ligerito para los jóvenes, es divulgativo y es en definitiva muy sabroso. Me lo voy a tener que leer de principio a final, pero bueno, yo ya me lo he ido leyendo a otros dos. Por lo tanto, haremos este acto. Hay una parte que también tienes que hablar tú, no solamente hablo yo. Puedes contestar algunas de mis preguntas y podemos hablar de José Luis, a pesar de que por estas fechas Pilar Brea, su última compañera, siempre está. Mira, Álvaro también ha venido tarde, cabrón. Media hora tarde. Horario confederal, ¿no? Lo decíamos eso. Horario confederal cuando era una hora tarde o. Yo siempre he sido puntual. Bueno, pues esto. Me gustaría que nos explicaras un poco el momento. Sí que ahora estás muy receptivo, que estás muy entusiasmado.
también estuviste muy entusiasmado en aquella época del 15M que te decía, te vas a pegar la hostia, ¿te acuerdas? Me decía, te vas a pegar la hostia porque estos no son muy de fiar, esto va muy a su aire. Que lo hacíamos un poco con la generación esta de Pedro Sánchez, que son la generación tuya también. Pedro Sánchez también tiene 52 años, presidente del gobierno. Yo he escrito Ángeles precisamente contra los podemitas, porque se intentan apropiar de una historia que no tiene nada que ver con ellos, porque precisamente lo que yo propongo es que hayan espacios libres donde se encuentre la gente joven de aquí, para crear desde la libertad y desde el experimentalismo la nueva cultura que todos necesitamos, que no es dogmática, porque no responde a ideologías, sino responde a pugna de ideas. Para mí esto es el anarquismo. Es muy plural, somos muy plurales todos y tenemos que aprender a debatir entre nosotros para crear un mundo mejor. Mi pasión por la cultura es porque yo pensaba que con la cultura y la educación se podía cambiar el mundo. El mundo no solamente no ha cambiado, sino que yo creo que estamos ahora peor que en el año 74. Entonces, pues la educación ha fracasado básicamente, y también ha fracasado la cultura, que se ha convertido en un mercadeo de intereses al servicio de las multinacionales. Y así no vamos a ninguna parte. Pero te quiero decir, el ajo blanco para mí, yo estoy hablando mucho del primer ajo blanco, por eso, porque no quiero que quede constancia de que lo que nosotros, siendo muy jóvenes, teniendo 21 años, creamos, que es los momentos sociales que siguen vigentes, desde la ecología, el antimilitarismo, el antirracismo, el feminismo, que las mujeres pudieran comprar anticonceptivos en las farmacias, porque estaba prohibido, que las mujeres no fueran detenidas 4 años en una cárcel por ser adúlteras, mientras los hombres adúlteros no iban ni siquiera tenían juicio. Entonces, estaba harto de que los marxistas, leninistas, trotskistas usaran a las mujeres de secretarias y no les permitieran ser ellas mismas y ser lo que quisieran ser, de la misma forma que los autoritarismos nos impedían ser lo que nosotros queríamos ser. Entonces se ha confundido mucho droga, sexo y rock and roll con lo que realmente Ajo Blanco propició, el primero. De todas formas, yo creo que el segundo Ajo Blanco es mucho más importante que el primero, porque es el relevo cultural que hacía falta en este país desde posiciones del mundo de la cultura, y no del mercadeo. El mercadeo empezó en este país hacia cuando, yo creo que en el siglo XXI, hasta el 2003 o 2004, la cultura era hija del esfuerzo, de la concentración, del amor, de la pasión. Y tú has dicho que de repente desaparezco. Es que si no desapareces, ¿cómo te rehaces? Sin silencio y sin distancia no puedes regenerarte. Entonces, a mí me ha encantado el nombre de Ajo Blanco porque ajo pica y repite. Pica y repite. ¿Qué quiere decir? Que tras un lapso, estudiando, reflexionando, teniendo contacto con la naturaleza, apasionándote con los libros, con las obras de arte, con la cultura, te regeneras. Y sobre todo con el viaje. Yo del segundo Ajo Blanco hay una cosa que estoy muy contento, que no he escrito nunca y sin embargo lo he vivido, que es el descubrimiento del continente americano, no de las élites políticas, de los pueblos, de las culturas. Me he paseado por todos los países, he conocido a todas las tribus indígenas, he convivido con ellos,
Sé de los guaraníes, de los mapuches, de los amazónicos, de los shuar, de los jíbaros, de los que me han contado la historia de España, han sido ellos, aunque ahora parezca mentira. Todo esto no lo he escrito porque no he tenido tiempo, porque he tenido activismo por todos los lados. También creé en Madrid una editorial, que publiqué el libro negro de la colza, que publiqué a autores nobles y muchas cosas. O sea, te quiero decir, mi vida ha sido muy compleja y agradezco este premio. Y agradezco este premio por una cosa, porque el primer suplemento cultural que yo leí fue el que hacía José Luis Jiménez Frontín en las páginas de Telexpress en el año 70. Con Carandell, ¿no? Con José Luis Carandell, pero Frontín era más atrevido. Carandell había estado en la K1 y la K2 de Berlín y las entendió a medias, porque luego yo he conocido a muchos miembros de estas comunas y sus explicaciones diferían bastante del libro Las comunas de Carandell que publicó en Tusquets. Pero bueno, dejando a paso esto, José Luis era una persona entusiasta, era una persona que se esforzaba, que escribía sobre los nuevos autores, que entonces eran los novísimos, o que publicaba los libros, que editaba para mí el mejor editor que ha habido en este país, que se llama Carlos Barral. Y íbamos a las presentaciones, nosotros muy jóvenes, nosotros montamos la generación Nabucco, que éramos medio dadaístas, medio surrealistas, medio Antonio Artaud, y entonces íbamos a las presentaciones en Balmoral de los novísimos y de los autores de Barral y a veces tirábamos bombas fétidas. ¿Por qué? Porque nos queríamos diferenciar de ellos, porque nosotros teníamos otros intereses completamente distintos, aunque no supiéramos cuáles eran. Pero, precisamente, de ahí nació Ajo Blanco, porque Ajo Blanco fue una llamada a toda la gente joven del país, ¿no? Y que explicaran sus necesidades, sus proyectos. Y nos separamos un poco de toda esa generación que hoy conforma lo de la Voix Divine o los de la Nova Canción. Y nos que salga en el libro los dejas bastante bien. Sí, porque yo respeto la diferencia, siempre la he respetado, siempre he apoyado a todo tipo de gente. Y el Ajo Blanco siempre ha estado abierto a marxistas y a todo tipo de gente. He formado a muchísima gente que hoy en día está en mucha integrada y haciendo lo contrario por lo que empezaron a escribir en la cultura, y otros que han callado. Y una de las alegrías fue en la exposición que me encargó, sorprendentemente, Esquerra Republicana, el underground y la contracultura en la Cataluña de los años 70. Lo que más me sorprendió es que toda mi generación estaba viva. No había muertos, había muy pocos muertos. Y decían que todos habíamos muerto de la heroína. Y resulta que los músicos estaban vivos, se juntaban y están tocando en sus casas los viernes y los sábados entre ellos, y no, sin hacer ningún tipo de publicidad, desde Miki Espuma al de Manresa, que no me acuerdo cómo se llama, que era de Fusión, Sí. que luego montó unos cuantos grupos. Y además, te quiero decir que los grupos se mezclaban y no puedes decir, Máquina, ¿quiénes son los de Máquina? Sí, claro, está Jordi Batista, pero resulta que entraban, salían, luego resulta que la Eléctrica Alarma, antes de cantar con la tenora y todo esto, había sido música experimental y vivían en una comuna. ¿Qué eran las comunas? Las comunas eran que el policía no era el gris, el policía era tu padre, porque estaba educado en el franquismo y te lo impedía todo. Yo recuerdo una chica que vino a Ajo Blanco y que nos escribió, y que luego la conocí, no, primero escribió y luego vi que su padre le había castigado 3 días sin comer porque había manchado de sangre el pasillo y le había dicho, ¿qué es esto? Y era la primera menstruación. Entonces esta chica evidentemente huyó de su casa, pero es que las comunas se formaban porque eran grupos, eran pisos compartidos de gente de 16 años de todos los pueblos de España que huía y venía al Zúrich a juntarse con los de la ODAF para encontrar un lugar donde dormir
una profesión, y entonces o vendían ajos blancos o vendían artesanía y podían vivir en pisos compartidos. También porque tú cuando haces alguno de estos ensayos explicas los precios, esto es fundamental, del alquiler en Barcelona, Sí. lo que valían los pisos y lo que equivale a lo que valían entonces a lo que el sueldo actual y la parte proporcional del sueldo si trabajabas, que era El 10% del sueldo de un empleado de correos podía alquilar un piso. Y evidentemente lo que hacían era vivir 4 o 5, con lo cual era la quinta parte del 10% del sueldo. Entonces, claro, te quedaba tiempo para pasarte medio año sin trabajar y irte a la India, o irte a Perú, o irte a Ámsterdam, o irte a Londres, porque aparte era la era de nosotros y todo el mundo se ayudaba. Nosotros somos la primera generación desclasada. Los comunistas iban los dirigentes, que eran los ricos, y los obreros que se pudrieran. Al menos, en los de Pals, estaban Manolo Vázquez, el Peric y todos estos, no había un obrero. Mientras que nosotros siempre fuimos con gente sin apellido, porque no teníamos apellido. Era Juan, Luis, Mari, tal. ¿Qué hacía uno? Pues mira, a mí me dio por limpiar váteres, porque me daba asco, y aprendí. Y en las comunas yo limpiaba váteres. Luego aprendí a cocinar, luego aprendí a coser, luego aprendí a planchar. Y las chicas aprendían a escribir. O sea, era todo al revés. En mi generación, todos los chicos sabemos cocinar. Es una generación muy corta. ¿Y por qué acabó? Acabó por lo que nunca se dice. Porque hubo una crisis económica terrible en el año 78, 79, no la heroína, la crisis económica, en donde una botella de butano pasó de valer 5 a valer 20. Y la bombona de butano era la calefacción de los pobres, ¿no? Entonces, la inflación era del 21%. Nos hemos olvidado de esto. Nos hemos olvidado de la reindustrialización que impuso el señor Felipe González, el señor Jordi Pujol y los gallegos. Entonces nos hemos olvidado de esto, que desmanteló todo el tejido productivo de este país para convertirnos en un país turístico. Nos hemos olvidado de muchas cosas que pasaron en el 78, 79, 80. Entonces, claro, ¿cómo puede un país tener credibilidad cuando no tiene memoria? Cuando todo el mundo se ha inventado esa memoria, cuando las universidades no funcionan y la gente joven en este momento lo que ha hecho es cortar. Entonces no leen, no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque no se creen nada. Esto es lo que hemos conseguido y contra eso es lo que hay que luchar, porque queremos futuro. No queremos que el señor de Google o el señor Elon Musk y tal de repente aprieten un botón y se carguen a 6.000 millones de personas, que es su plan. Y no se atreve nadie a decirlo, pero porque son basura. Entonces, te quiero decir, el mundo se está poniendo a unos niveles muy peligrosos. Y por lo que nosotros luchamos, mucha gente joven que vive las libertades por las cuales nosotros nos arriesgamos y aprendimos la sexualidad cuando no teníamos ni idea, porque salíamos de una culpa cristiana que ni nos empalmábamos. Esa es la realidad de las orgías. Ibas a una orgía y todo el mundo se ponía a temblar. ¿Por qué? Porque es que era culpa judío-cristiana que te habían matado los curas y las monjas, porque no hay que olvidar que el franquismo, antes que una dictadura militar, fue una dictadura religiosa. Y esto no lo olvidéis nunca. Se ha dicho muy poco, pero esto es la verdad. Los que ganaron fueron los curas. Son los grandes beneficiarios de toda esta revolución. Entonces, no olvidemos lo que nosotros quebramos. Porque la UIRIN hacía intercambio de matrimonios a la italiana, porque iban a Italia, a Cinecittà, a ver a Pasolini, a Fellini, a Antonioni, a Visconti. Nosotros no, iban alrededor en viajes de Boccaccio. Nosotros teníamos que experimentar, porque no somos una generación con mitos, pero sin maestros.
Muy y bien. uno de los maestros de estos que se colaba por ahí eran las páginas, las críticas, los comentarios de José Luis Jiménez Frontín en el Telexpress, en el suplemento de los viernes. Y agradezco que pudiéramos tener esas lecturas, porque fueron el primer periódico algo progre, aunque estuviera tomado por los comunistas. Pero fijaros, la primera vez que yo fui a la redacción de Telexpress, fui a ver a un periodista, Sara Pera Costa, para decirle: el Ministerio de Información y Turismo me exige un director periodista, y como todos los periodistas sois como sois, vengo a verte a ti, que eres más liberal, para que de alguna forma me posibilites un periodista. Y entonces dijo: solamente hi ha un, al Ramón Barnils. Y entonces entró el Ramón Barnils. Yo le dije: no, es que necessitem un periodista per complir la llei de premsa i impremta del franquisme i aprofitar aquest moment perquè està el Pío Cabanillas, que és l'únic ministro liberal del régimen. I entonces el Barnils em va tirar el carnet i em diu: és teu, fes el que vulguis amb ell, em fio de tu. Ara, vas invitar a Boades a un còctel o a un whisky. I vam anar a Boades i vaig invitar a un còctel o a un whisky. Bueno, és un dels meus grans amics i consellers d'Arjo Blanco. Mai, solament va escriure un article. Mai va fer res més que presentar-me a Santi Soler, Amigo, que era l'ideòleg del Mil, quan va sortir de la presó, i em va dir: Pepe, tu t'atreveixes a que signi amb el seu nom, perquè així sapiguem si està lliure o no està lliure? I jo vaig dir, me responsabilizo, i li vaig dir al Ramon: i tu, com director, et responsabilitzes? I em va dir: sí, jo també, evidentment, és el meu amic. I també em va presentar a Ana Díaz Plaja, que era una alumna seva, i em sembla que tenia algun tipus de relació. Però mai em va dir el que volia fer, el que tenia que fer o el que no tenia que fer. Va ser genial. És un dels grans periodistes també que he conegut. I després, per acabar-ho d'arreglar, amb el José Luis Jiménez Frontín vam intentar fer un programa de ràdio, em sembla que a Ràdio Barcelona, que vam presentar un guió amb una altra persona que no recordo qui era, però ja a l'any 2000, a l'any 83, quan jo vaig tornar a Madrid. I ens ho van tombar perquè, clar, vull dir, perquè érem raros. Però bueno, no sé, estic content d'aquest premi, li agraeixo a la Pilar Brea, a tu, David, a la Junta Directiva de l'Associació d'Escriptors Col·legiats de Catalunya, i estic molt content de poder estar aquí i explicar-me amb llibertat, i tot el que he fet, tot el que faig és solidari, és fraterno i continuo sent independent, lliure i un llibertari. Ara, el preu és molt clar. No he pogut tindre fills, perquè els meus fills han sigut tots els col·laboradors d'Arjo Blanco i tota la gent que m'he trobat amb què hem intercanviat opinions, idees, i així és la vida i estic molt content. Hi havia aquesta part del Frontín com a divulgador dintre de la premsa, tant a l'època del Telexpress com després del Noticiero, del famós Ciero. Per alguns de nosaltres també hi ha dos llibres del José Luis que són La Sagrada Família, que em sembla que és el seu barri familiar, i després un altre que es deia Las Voces de l'Aie, on va explicant algunes coses i que estava una mica amb l'òptica dels novíssimos, i després un petit assaig que va fer Pardo Pesa, que era la mateixa editorial que tenia el diari Mundo Diario i després es va quedar també en Telexpress, que era un tio que era de l'Opus però que era molt liberal, que era el Sebastián Auger,
i ell va fer, el Jiménez Frontín va fer un assaig sobre el surrealisme que va ser, això és el que estava esperant, em va passar el mateix que quan va sortir el punk. I aleshores em vaig dedicar a picar-ho, tot allò que estava escrit per allà dintre, totes les frases, i penjar-ho a la meva habitació, que era la mateixa habitació on la meva mare, que era modista, em provava les senyores que venien a fer-se vestits, que havien d'estar aguantant totes les frases del Tristan Tzara, de l'André Breton, del Dalí, de tots aquests xalats. Bueno, res, queda inaugurado este pantano, ja fa anys que el fem. Quina edició tenim, Pilar, del premi? Quina edició? Sí, però dic, quin número de... El 15. 15, i el primer va ser el Serrat, oi? El primer va ser el Serrat, i ara... El primer va ser Enrique Badosa, la Masovera, Ana Maria Coix, I ara has de posar-te per aquí fora, que el fill del Jiménez Frontín, l'has de treure d'aquí, sí. Que aquest és un dels surrealistes, escriptor, escultor, pintor, l'Antonio Beneito, que va morir a l'època del Covid, tenia un càncer d'aquí de la mandíbula, que havia d'estar prenent aigua perquè se li havia trencat les salivars, el càncer, però que era un d'aquests surrealistes deixeble del Dalí i del Joan Pons, i que continuem fent aquestes escultures magnífiques. Muy interesante a un jóvenes que tienen cosas que decir y van a continuar con lo que hemos hecho. Creo yo. Gracias. Aquí tenim la llista sencera: Enrique Badosa, Ana Maria Moix, Carme Riera, Joan de Sagarra, Lluís Cabrera, la taller de músics, Carlos Vitale, el poeta, Joaquim Marco, també el poeta i antòleg i professor de la universitat, l'agència de la Carmen Balcells, el traductor de rus Ricard San Vicente, la Rosa Lentini, poeta editora, el Sergio, que està per allà al fons, que t'he vist, el Josep Maria Pou, actor i home de teatre i de literatura, el Pere Gimferrer, que ahir a la festa aquesta que vam anar ens estava parlant la seva neboda, que estava molt content del premi, que estava parlant del Frontín i tal, i l'Agnes Akboton, que era l'escriptora guineana, que era la companya del Serrat Crespo, del traductor, saps? O sigui que la majoria estan vius, o sigui que anem bé. Moltes gràcies, Pepe, moltes gràcies, Antonio Beneito, moltes gràcies a la família Jiménez Frontín. Continueu tenint el cognom compost, Jiménez Frontín és compost. I a tots vosaltres per haver vingut i bueno, fins l'any que ve. Gràcies.